Sí, te acepté. Muy bien, muy buenos días amigos queridos. Estamos en este momento con una invitada muy especial, ¿no? Ella se llama eh, Margarita Rosa, ¿no? Margarita Rosa Ramírez Álvarez. Ella pues nos ha aceptado esta entrevista para la mayor gloria de Dios. Eh, Me presento, soy Alfredo de María, cofrade fundador de la Cofradía del Santo Rosario, la Casa de la Gospa, y gracias a Dios, inmerecidamente y de una manera muy generosa, la radio Familia Osana a nivel mundial nos da un espacio de entrevistas, de testimonios, un espacio de foros, un espacio de conversatorios. El día de hoy, la cofradía pues tiene el agrado de presentarles a ustedes a Margarita Rosa, ¿no? Margarita, desde hace unos 10 años, se dedica a evangelizar. Estuvo en una comunidad en Medellín, nuestra hermana República de Colombia, y hace más o menos unos 2 años, con su señor esposo, que es un teólogo, ¿no? Evangelizan en la arquidiócesis de Quito y tienen su espacio en la iglesia de Santa Bárbara. Ahora, lo más bonito de esto es que ellos acompañan a las parejas que necesitan soporte espiritual. Tal vez ella nos va a explicar un poquito, las parejas que se están en este momento en una situación difícil. Pero bien, a eso se suma, amigos queridos, que tanto ella como su señor esposo, pues, hacen retiros de sanación. Qué bonito. Al tiempo de formación bíblica. Entonces queríamos darles la palabra a Margarita Rosa, pero primero vamos a hacer una oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sin ella, pues, no somos absolutamente nada. Y que el Espíritu Santo, de acuerdo pues a los méritos de nuestra fe, mande los dones que necesitamos para que a este humilde servidor ponga en su boca las palabras necesarias, y a Margarita Rosa, por supuesto, también para que pueda pues dar frutos espirituales esta pequeña entrevista, que más que entrevista pues creemos que podría ser un testimonio de vida. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Muy bien, amigos queridos, entonces aquí estamos. Margarita, por favor, gracias nuevamente, ¿no? Puedes hacer una presentación y te damos la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte, Alfredo, por esta invitación, saludar de manera especial a todas las personas que van a escuchar este testimonio. Yo soy Margarita Rosa Ramírez, de profesión soy socióloga, tengo 32 años, esposa, soy mamá de 2 hijos. Y por gracia de Dios, ya como lo decía Alfredo, dedico mi vida a evangelio. Jovencita tuve la fortuna, la bendición de encontrar con Jesús. Él llegó a cambiar mi vida, a llevarse una depresión profunda que tenía en la adolescencia. Y desde ahí empecé a caminar, a buscarlo, porque encontré en el sentido, encontré en Jesús un proyecto de vida. Y desde entonces me dedico a trabajar para que mucha gente conozca a Jesús, para que mucha gente que está viviendo situaciones difíciles encuentren en el Señor la esperanza y la vida. Interesante, Margarita, Margarita Rosa, y valiente de tu parte, porque no todas las personas se sinceran de una manera pública al decir que
pasaste un proceso de depresión en tu adolescencia, pero así trabaja Dios. Dios trabaja de esta manera, ¿no? Porque Él utiliza cualquier problema de salud mental, leve, grave, cualquier sentimiento de tristeza constante, cualquier pérdida de interés que muchas personas tienen, ¿no? Sobre todo ahora, pues, en la adolescencia, ¿no? Realizar diferentes actividades. Margarita, cuéntanos un poquito. Hace 10 años empezó, parece, entonces tu proceso de conversión. Realmente empezó mucho antes, empezó cuando yo tenía unos 16 años. Cuando tenía 16 años, como les decía, en mi adolescencia me alejé del Señor, porque cuando era pequeña tenía una relación cercana con Dios, pero en mi adolescencia me alejé, eso nos pasa a la mayoría, y empecé a vivir unas realidades difíciles de depresión, de tristeza, de sinsentido. Entonces, a raíz de esto, una amiga decide invitarme a una experiencia eh, dote de la renovación en Colombia, en una ciudad que se llama Manizales. Me dice, ven a, ya de tanto insistir, yo al principio decía, no, no quiero, no sé qué, pero ya de tanto insistir, un día acepto y llego a esta iglesia, y en esta iglesia, a través de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que estaba vivo ahí, presente, real, y la oración de este sacerdote, la música, empiezo a experimentar a Dios y empiezo a experimentar su paso por mi vida. Él empieza él a mostrarme las imágenes, como una película pasa por mi mente con las imágenes de todos los momentos que yo había vivido, momentos difíciles, de tristeza, situaciones complicadas, y él empieza a mostrarme eso, empieza como a regalarme la experiencia de sentirme amada y acompañada por él, como me decía como que yo siempre he estado ahí contigo, o sea, incluso en esos momentos de tristeza, en esos momentos difíciles, yo siempre estuve ahí, y aquí estoy. Entonces en ese, fue un viernes, en ese viernes de noche, yo experimenté a Dios de una manera muy fuerte, muy real. Me di cuenta que realmente Dios estaba vivo, y que quería sanar mi corazón, que quería restaurarme. Y desde ese día yo siempre le he dicho a Dios, o sea, desde ese momento yo le he dicho, o sea, tú eres el que le da sentencia, y yo quiero que cada día de mi vida sea contigo, o sea, yo no concibo mi vida y mi existencia sin ti. Entonces, a partir de eso, de los 16 años, y a partir de ese momento, mi vida cambió, y emprendí todo un proceso, como dices tú, un camino de conversión, que todavía está ahí ese proceso, pero han sido unos años en los que he aprendido a caminar con él y he visto distinto que es asumir la vida con Dios. Es totalmente distinto asumir cada etapa de la vida, cada proceso cuando estás con el Señor. Entonces, eso ha sido estos años. Y hablamos de hace 10 años, porque hace 10 años es cuando yo tomo la decisión de que toda mi vida va a ser dedicada a evangelizar. O sea, llega un momento, pasan unos añitos, y porque siento en mi corazón que yo quiero dedicar mi vida a esto, a que mucha gente conozca ese amor que sana, que libera, que restaura. Entonces ya llevamos 10 años, junto con mi esposo. A él lo conocí también justamente en este contexto de evangelizar. Él había salido del seminario, estaba en una comunidad en Medellín, y en esta comunidad él y yo nos conocemos, y justo yo ya había tomado la decisión de que yo quería mi vida, quería dedicar mi vida al evangelio, a que la gente conozca el evangelio, conozca a Jesús. Entonces ahí ya es cuando el Señor empieza a unirnos, a unirme con él, que también tenía el mismo deseo en el corazón. Llevamos unos 10 años evangelizando juntos, 8 de matrimonio, pero desde enamorados estábamos ya evangelizando. Qué interesante. Yo quiero rescatar algo en estas palabras iniciales de Margarita Rosa, que ella dice una amiga, miren, Dios así nos une, una amiga me invitó. Pero para las personas que no conocen un poco lo que es la renovación carismática católica, a eso te referías, ¿verdad, Margarita Rosa? ¿Sí? Ya. Es una corriente de gracia por medio de la cual el Espíritu Santo de Dios, miren, nosotros empezamos a invocar al Espíritu Santo de Dios, nos lleva a vivir de manera vivencial la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, amigos,
la renovación carismática católica es una conversión y entrega constante a Dios. Entonces Dios ha tocado a Margarita Rosa, a su señor esposo, ya tienen 8 años, casi una década juntos en este camino de docilidad creciente al Espíritu Santo, ¿no? Por eso de allí, pues recordemos que la Iglesia Católica considera a la renovación un Pentecostés. Muy bien, Margarita, qué bonito. Cuéntanos un poquito. Eh, tú en tu información hablas de que ustedes apoyan, acompañan a parejas. Son a grupos de noviazgo que se están preparando para el sacramento o ya son matrimonios consagrados. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Y además, si nos puedes compartir alguna experiencia, porque en 8 años debes haber vivido alguna anécdota bonita espiritual, alguna experiencia con estas parejas que entiendo muchas se han de ver reconciliado. Sí, este ministerio con los matrimonios fue un regalo sorpresivo de Dios. Digo sorpresivo porque nosotros llevamos años evangelizando. Mi esposo, como les decíamos, es teólogo. Entonces, nuestro ministerio siempre ha estado muy enfocado a la formación bíblica, ayudarle a conocer la palabra, entenderla, porque bueno, realmente la palabra de Dios sana, es la que nos sana, por eso en la Eucaristía decimos, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, todo lo hacíamos con un enfoque bíblico, evangélico, adultos, jóvenes, parejas, pero de manera general, o sea, no de manera enfocada. Y nosotros tuvimos una crisis muy difícil hace unos 3 años. Ya llevamos años evangelizando, dedicados a la misión. Tuvimos una crisis muy difícil. Esa crisis nos dejó, o sea, nos golpeó muy, muy duro, muy fuerte. Tanto así que yo pensaba como que mi matrimonio se iba a acabar a pesar de que estábamos en las cosas del Señor. Eh, que veía muy difícil que mi matrimonio pudiera restaurarse porque estaba pasando por un momento de crisis muy difícil. Y bueno, el Señor en su infinita misericordia empezó a sanar nuestro corazón, nos llevó a vivir un proceso de sanación profunda, porque el Señor nos dejó ver en esa crisis que cada uno tenía que sanar todavía un montón de cosas en el corazón. Entonces el Señor nos llevó a vivir un camino de sanación y restauración impresionante, que uno dice es un milagro. Muchas veces uno cree que no hay solución, que ya no hay nada que hacer, que el matrimonio es que quién va a recoger esos pedacitos y que quién va a poner en orden eso. Uno cree que no hay salida. Y el Señor hizo un proceso profundo de restauración, de perdón en nosotros. La crisis, el Señor empieza, bueno, ahí fue cuando justamente regresamos, nos empieza a decir que regresemos es porque ya habíamos vivido una primera misión de 3 años. Habíamos estado 3 años acá en Quito, luego nos regresamos 4 años a Colombia, porque en Colombia nos fuimos a terminar toda nuestra formación académica, mi esposo su maestría en teología, yo mi sociología, y regresamos a Quito porque el Señor nos lo pide y cuando nos dice vayan a vivir a la iglesia Santa Bárbara para que nos ayuden ahí en la pastoral, pacientes. En ese proceso empiezan a llegar las parejas a tocarnos la puerta de la casa de una manera así impresionante. El Señor empieza a decirnos, yo quiero que ese proceso que ustedes han vivido de restauración matrimonial lo vivan muchas parejas que lo necesitan. Empieza el Señor a aprendidos porque nunca habíamos trabajado de manera enfocada en las parejas, siempre había sido una evangelización de manera general. Y empezamos a recibir a estas parejas y a hacer acompañamiento espiritual. Y luego el Señor a través de otro sacerdote nos dice, por favor, un retiro de restauración matrimonial. Entonces Andrés y yo empezamos a orar por este retiro y diseñamos con la ayuda del Espíritu Santo un retiro de sanación interior para los matrimonios. Y este retiro lo hicimos justamente hace un año, fue el primer retiro que hicimos, y fue un retiro donde el Señor pasó de una manera extraordinaria, o sea, llegaron parejas que decían acá ya no hay nada que hacer, parejas que ya estaban separadas, o sea, viviendo cada una. Y a través de esta experiencia de sanación de un día para otro,
el Señor empieza un proceso de sanación, de restaurar, de sanar las heridas que había en la relación de pareja. Y vimos milagros, o sea, vimos milagros. Personas que decían, bueno, es que yo siempre pensaba que mi esposo era el culpable de todo esto, pero en este retiro yo pude entender que yo tenía también mucha culpa, que yo tenía responsabilidad. El Señor me mostró y me permitió ver sus heridas. Una señora que me decía, es que el Señor en este me permitió ver las heridas de mi esposo y entenderlo y saber qué es lo que él vive, volverme a conectar con él, porque ya estábamos totalmente desconectados. Ver tanto perdón, o sea, ver tanto perdón que saben que el perdón es una gracia de Dios, es un don que el Señor nos regala, que brota justamente de la cruz. Ahí brota perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa gracia el Señor empieza a regalarla en esta experiencia y entonces terminan las parejas este retiro y empiezan a decir, no sé, Rosita y Andrea, ayúdenos, queremos seguir un proceso. Entonces ahí el Señor empieza también a decirnos, bueno, hay que seguir, hay que acompañar estas parejas, empezamos a hacer consejería, acompañamiento parejas, también nos piden un proceso de formación enfocado en los temas que las parejas necesitan más urgente, entonces hacemos un ciclo virtual, luego otra vez planeamos un retiro, este retiro se llamó Reedifica tu casa, de restauración matrimonial. Igualmente el Señor empieza a pasar, llegan parejas también en situaciones muy difíciles. Otras llegan también al retiro porque quieren celebrar el aniversario e igual salen felices, salen con un montón de herramientas nuevas, con más ganas de seguir adelante. Entonces empiezas estos retiros a ser como una herramienta de sanación y de también a través de los sacramentos, porque en este retiro también se vive la Eucaristía, se vive la confesión, entonces empieza el Señor a hacer la obra y ya y quedamos Andrés y yo como bueno, como ya con el corazón listo y como diciendo, bueno, Señor, esto es lo que tú quieres, vamos a trabajar de manera fuerte. Justamente este fin de semana hicimos un retiro de sanación interior, pero era individual porque veníamos haciendo este año solo para matrimonios y llegaban muchas personas que nos decían, Rosita, estamos pasando estoy pasando por esto, pero yo no puedo ir con mi esposo porque estamos separados o no sé qué. Entonces, como en esos retiros son solo, el Señor empieza a decirnos, bueno, hay que también ofrecerles una experiencia personal. Entonces, justamente este fin de semana que pasa, tenemos una experiencia hermosa, un retiro de sanación interior hermoso, también con la compañía de dos sacerdotes, y realmente ver testimonio ayer muy lindo, una señora que decía es que yo realmente nunca había experimentado a Dios. Y acá pude experimentar a Dios de manera tan real, tan profunda. Y nos decía también esta mujer, que incluso logramos grabar su testimonio, decía, yo acá logré conocerme, o sea, yo como que no me conocía, no sabía qué era lo que a mí me dolía, lo que me afectaba tanto en la relación con mis hijos, en la relación con los otros. Entonces, para nosotros como que el Señor, el regalo del Señor en nuestro ministerio ha sido el tema de la sanación interior y el tema de la restauración matrimonial, o sea, ha sido como nuestro llamado último y que se ha vuelto como ya nuestro enfoque y ha sido una bendición maravillosa. Reedifica tu casa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dios ha tocado a esta pareja maravillosa, han vivido el dolor de un posible resquebrajamiento matrimonial y Dios les ha abierto esta misión que lo que hace es evangelizar a los matrimonios para que afiancen su fe, para que logren una mejor relación con Dios. Margarita Rosa nos habla de que estos encuentros, ¿no? Ayudan a entenderse, a comprenderse mutuamente y a motivarse para la participación, como ella misma dice, de los sacramentos. Por supuesto, la Santa Eucaristía como primer sacramento, la oración más completa. Al final, cuando subamos nosotros a nuestros canales, vamos a poner con la autorización de Margarita Rosa, pues el teléfono para que algunas personas que quieren vivir esta maravillosa experiencia de
reedifica tu casa, ¿no? Puedan comunicarse. Porque ese es el afán que nosotros tenemos con estas entrevistas, con estos testimonios, de que todos, sin distinción de personas, puedan aprovecharla y puedan beneficiarse, ¿no? Entendemos que, recuerden amigos, que en el matrimonio eclesial no hay divorcio. Por lo tanto, pues si alguna persona civilmente se separó, se divorció, sigue casado ante Dios y este es el momento para buscar este tipo de encuentros matrimoniales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un retiro de esta naturaleza, ¿no? Que no son otra cosa que retiros matrimoniales grupales, retiros matrimoniales privados, están hechos, como dice Margarita y su esposo, para ofrecer a los espositos, a los cónyuges que atraviesan por una crisis, instrumentos necesarios para comunicarse. Los grandes problemas que se dan es la falta de comunicación. Qué lindo. Además, Margarita Rosa nos está hablando de que hoy han vivido hace poco, tal vez me hablaba de un milagro este fin de semana. ¿Nos puedes contar esa experiencia mística de este matrimonio que no, entiendo que no era era de conversión, ¿verdad? Sí, hicimos este fin de semana un retiro en la que podía de manera individual, o sea, generalmente los hacemos de matrimonios, pero este fin de semana hicimos un retiro que se llamaba Retiro de Sanación tengan vida, para que tengan vida. Y realmente fue lo que experimentamos. Ayer escuchábamos los testimonios de las personas que fueron y como les decía, había una persona que fue y decía, nunca había tenido la experiencia de un retiro, jamás había ido a un retiro, incluso cuando le hablaban de retiro le sonaba como algo muy raro, pero la hermana ella le dice, ñaña, yo te quiero dar este retiro, ella va y ella dice que lo que experimenta es por primera vez el encuentro con Jesús. O sea, ella decía, yo nunca había experimentado al Señor, no sabía que era tan real, que se podía palpar de esa manera. Y ella dice, en este retiro de este fin de semana, para que tengan vida, realmente logro experimentar a Dios y entender que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, es un lindo que pudimos grabar, donde esta mujer dice, definitivamente este fin de semana me permite solo conocerme más a mí, entrar en mí misma y entender un montón de heridas, de situaciones, sentir a Dios y ver cómo Dios quiere sanarme y cómo Dios empieza a sanar y a restaurar mi corazón. Eso vimos este fin de semana y es un retiro que queremos hacer ya más frecuentemente con el favor de Dios en el 2024. Queremos hacer no solo los retiros de matrimonio matrimonial como Reedifica tu casa, sino también unos retiros para que las personas puedan vivir de retiros de sanación interior, donde las personas van a poder como descubrir e identificar todas esas heridas que tenemos en el corazón y que no nos dejan vivir esa vida que Dios quiere para nosotros. Y es muy linda porque son experiencias de sanación con la iglesia, a través de la iglesia, de los sacramentos, de la palabra de Dios que es sanadora, que es restauradora, de momentos profundos de oración, de ejercicios prácticos. Entonces es muy lindo esta experiencia. Realmente este fin de semana fue muy, muy bendecido justamente por este retiro. Qué lindo. Margarita nos está hablando de que ha vivido una experiencia muy bonita. Estamos, amigos queridos, recordándoles que esta entrevista es una generosidad que nos brinda también la familia Osana, la radio de la familia Osana a nivel mundial. Ellos van a lanzar ya pues muy pronto en diciembre en el Ecuador y en el mundo por su radio y ya esto también va a pasarse por esos canales. Pero también es importante, como nos dice Margarita Rosa, que en este retiro que Dios está trabajando, que el Espíritu Santo nos mueve un poquito antes del Adviento, que es una época muy hermosa, ella con su esposo han vivido lo que Juan en 10:10 nos dice, ¿ya? Que Jesús nos ofrece vida en abundancia, amigos. Por eso, a veces uno dice, ay, qué horror, la guerra por aquí, y la guerra por allá, esto. Sí, pero cuando tienes que entregarte un poquito de ti,
renunciar, sacrificarte, el ayuno, ir a un retiro. Yo te pregunto, amigo querido que me estás escuchando y que me estás viendo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un retiro en este año que se está acabando? Se está acabando porque litúrgicamente empezamos un nuevo año con el Adviento. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Entonces, yo te conmino a que tú te acerques a estas personas, porque ellos, Margarita Rosa con su esposo, son instrumentos eucarísticos de reparación. Ellos, Dios los utiliza así. ¿Para qué? Para que, como ella dice, tengan vida y la tengan en abundancia, porque justamente ese clima de deterioro religioso y las condiciones de antivida que estamos viviendo en este mundo explican la razón por la cual Jesús vino para darnos vida. Rosa, Margarita Rosa, entonces, sigamos un poquito avanzando, ¿no? Eh, Ustedes tienen, según entiendo, programas de formación bíblica, ¿verdad? Tu señor esposo, si nos puedes hablar un poquito de él, es un teólogo. Entonces, ¿cómo estructuran ustedes esa misión de formación bíblica? Muy bien, bueno, mi esposo es teólogo, es filósofo, como él estuvo en el seminario con los eudistas, él tuvo toda la formación filosófica. Luego él sale del seminario, yo más o menos lo conocí al año y medio del seminario, y ya él termina su formación filosófica y empieza su formación en teología, porque Andrés siempre, sí, que lo que Dios quería de él era que fuera, su vocación era de profeta, su vocación era de anunciar la palabra, de enseñar la palabra de Dios a los más humildes, bueno, enseñar la palabra de Dios a todos, pero también como poder transmitir esa palabra también a las personas que se les hace más difícil leerla, para que la gente pueda enamorarse de la palabra que es vida sana, que nos transforma. Entonces, sigue su formación bíblica, emprende el camino de hacer su maestría en la Pontificia, en la Universidad Pontificia, una universidad católica de Medellín, y allí en la Pontificia termina su maestría y lo que hacemos es que, como es uno de sus grandes llamados y su más grande pasión, la verdad es que la pasión más grande de Andrés es enseñar la palabra de Dios, varias cosas. Por un lado, hacemos unos cursos virtuales por Zoom de formación actualmente, justo la semana pasada, que todavía están a tiempo si alguien quiere. La semana pasada empezó un curso virtual los jueves en la noche sobre San Marcos. Justamente San Marcos es el texto que vamos a empezar, que nos va a ofrecer, que nos propone la liturgia de este nuevo año que vamos a empezar. Justamente Alfredo, vamos a comenzar un nuevo año y vamos a leer, la iglesia nos propone leer el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos es una pasión muy grande para Andrés. Justamente su tesis de maestría tiene que ver con este Evangelio. Hay una teología preciosa de la cruz, todo lo que, como el seguimiento a los pasos es una experiencia profunda, es una experiencia profunda. Entonces, estamos haciendo este curso actualmente, de hecho empezó la semana pasada porque queremos que la gente empiece, nos gusta mucho ir como en sintonía con la iglesia, con lo que la iglesia va viviendo y la iglesia va proponiendo la liturgia. Entonces, por eso muchas veces nuestros cursos y nuestras formaciones tienen que ver. También hacemos preparación a tiempos litúrgicos, porque nos gusta que la gente llegue al tiempo litúrgico con todo el conocimiento, con la conciencia de lo que significa. Entonces, por ejemplo, dentro de 15 días, domingo en Santa Bárbara, una preparación para el Adviento, para que la gente prepare el corazón desde la palabra, vivir estos tiempos. Entonces tenemos como esos propósitos. Uno, la formación bíblica, hacemos cursos virtuales por Zoom y también hacemos unos pequeños encuentros presenciales un domingo vez al mes de preparación a tiempos litúrgicos. Vamos a prepararnos para el Adviento y para la Navidad. Y cuando llega Semana Santa hacemos la preparación también para estos tiempos. Entonces buscamos como ir preparando a la gente, el corazón de todo el mundo a través de la palabra para vivir estos tiempos que la iglesia nos ofrece. Es importante lo que dice Margarita Rosa, que su esposo tiene una formación teológica y también filosófica, justamente por su camino en el seminario. Para los que
necesitan comprender un poquito más, pues la teología estudia todo lo relacionado con el conocimiento de Dios y su relación pues con el hombre. Y la filosofía, por su parte, abarca la mente, abarca la conciencia, abarca la ética, abarca el lenguaje, la moral a los que debes dar interpretación. Entonces, es importante que ambos se complementen. Ambos, tanto la teología como la filosofía, ¿no? Deben entender esta relación humana. Por eso es que nosotros, los católicos, nunca tampoco divorciamos a la fe con la razón. Qué interesante, Margarita, qué interesante. Entonces, tu esposo me decías que se llama Andrés. Se llama Andrés Aldarriaga. Qué bueno, qué bueno. Entonces, gracias a Dios estamos grabando esta entrevista en la nube. Soy Alfredo de María, cofrade fundador de la Cofradía del Santo Rosario, la Casa de la Gospa. Estamos entrevistando en este momento para la radio Familia Osana a nivel mundial a Margarita Rosa. Es una mujer, yo digo, una soldadita de Dios, una soldadita de Dios. Ella pues ha pasado una vivencia dolorosa en su vida, pero así en el dolor encontramos gran parte de la explicación y estoy seguro que ellos en ese dolor pues ofrecieron ese dolor para la conversión de todos nosotros. Margarita Rosa, entonces, a corto plazo, no hablamos de mediano plazo, sino a corto plazo, ustedes están con estos retiros de familia, están con estos retiros de conversión, están con esta formación bíblica. Me hablabas de la iglesia, de la parroquia de Santa Bárbara de Quito, por favor, si me confirmas esto, tu misión ahí. De Santa Bárbara en el centro histórico, es sobre toda la García Moreno y Manaví, es muy cerquita a la Plaza Grande. La García Moreno. Nosotros hacemos acompañamiento espiritual, consejería, hacemos retiros de preparación a los tiempos litúrgicos, a los tiempos fuertes, entonces nos pueden encontrar ahí también. Bien, entonces estamos nosotros ya prácticamente concluyendo esta entrevista a Margarita Rosa. Yo quisiera preguntarte si es que tú has tenido en tu corazón algún, no digo mensaje de la Virgencita, no, porque ya nos has hablado de que cuando el Espíritu Santo te tocó hace algunos años, 10 años en la renovación carismática, pues ya es más que suficiente. Pero si tú quisieras compartir alguna experiencia, podríamos decir mística, ¿no? Algo que tú hayas sentido en tu corazón, que Dios directamente te habló a través de algún signo, alguna señal, pues bienvenida, porque siempre es bueno, porque personas, parejas como ustedes, no son muy comunes, no son muy comunes, ¿no? Cosas, y es que O ella es la convertida, o él es el convertido, o ella por acá, o él por allá, pero lo que hace esta pareja maravillosa, Margarita Rosa y Andrés, juntos, ¿no? De evangelizar y de caminar, porque se saben, amigos queridos, los católicos de acción, los católicos comprometidos, los practicantes, no saben que no es fácil, saben ellos que no es fácil. ¿Nos puedes comentar algo ya para ir cerrando esta entrevista? bueno, sí, hubo algo fuerte, les voy a contar dos cosas. Una fue algo que cuando justamente en la crisis que tuve con mi esposo estaba pasando por un momento muy difícil, pero como yo estaba muy desconectada en ese momento de la relación, uno pasa por momentos de desconexión del otro, que uno no sabe. Entonces uno se va desconectando y el otro se va sumergiendo en sus crisis y la relación se distanciando. Estábamos en ese tiempo difícil y en un momento en el que empecé otra vez a buscar a me estaba enfriando, empecé a orar, hice una oración, un día estaba y en esa oración el Señor me reveló lo que mi esposo estaba viviendo. Es de las cosas más fuertes que me han pasado porque el Señor me lo reveló y me lo reveló de manera directa. Me dijo, eso está pasando.
Entonces, fue muy bonito, fue fuerte, fue difícil, pero también fue muy lindo porque a raíz de esa revelación que me hizo Dios en la oración, yo logré entender lo que estaba pasando a mi esposo, empecé a orar por él y empecé a hacer lo que llamamos guerra espiritual, o sea, empecé a ponerme en oración, empezar a tomar acción de lo que estaba pasando. Entonces fue en una oración donde esto que él estaba viviendo. Y hay otra cosa que viví con María, eso todavía era soltera, no me había casado. Yo fui a un retiro de Pentecostés en una ciudad que se llama La Ceja, en Colombia, y era un retiro de la renovación carismática justamente. Y este retiro estábamos en una oración eucarística y empezaron a cantar el Ima. Ima, si no estoy mal, es en hebreo, creo, significa. Entonces era la canción Ima y yo empiezo a ver cómo María empieza a caminar por todo el auditorio donde estábamos. Era un lugar donde estaba Jesús Eucaristía, había un sacerdote, estábamos en oración, estábamos cantando el Ima, que es como cantar Madre, Madre, y yo empiezo a ver cómo María se paseaba, o sea, se paseaba por este lugar. Entonces ha sido como mi experiencia así muy linda con la Madre, con María. María es parte fundamental de nuestro ministerio. Nosotros a María la amamos profundamente. Ella la coroné. Yo le digo, yo te coroné a ti, María, reina de mi matrimonio, como la reina de mi casa. Y la manera como María intercede por el matrimonio y como defiende el matrimonio es impresionante. Ella es nuestra intercesora a los retiros de restauración matrimonial. Ella es la primera que llevamos. También tuvimos una experiencia muy linda con María, la desata nudos, justamente, que ayuda como a desatar esos nudos que hay en los matrimonios y en la vida del ser humano. Entonces, María es para nosotros matrimonial. Muy muy bien, Margarita, qué hermoso. Realmente estamos muy, muy contentos, ¿no? Te dejamos una inquietud para en un próximo, una próxima entrega, pues nos acompaña también tu señor esposo y tal Claro, vez alguna pareja que se ha beneficiado de estos retiros para hacer un pequeño conversatorio de las experiencias que ustedes han vivido. Quisiera claro, porque tú hagas una oración pequeña de agradecimiento ya para cerrar este, esta entrevista. claro que sí. Amado Jesús, queremos en este día darte gracias, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu infinita misericordia, que tú no te dejas ganar en generosidad, porque eres un Dios cercano, un Dios generoso, porque eres rico en misericordia y en fidelidad. Porque cuando ya no vemos salida, cuando ya no vemos solución, tú te haces presente, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque eres el que le da sentido y proyecto a nuestra vida. Por eso en este día te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por este espacio maravilloso de evangelización. Gracias por de todas las personas que escuchan este programa, que escuchan este testimonio, para que sea Dios mismo sanando, liberándonos y regalándonos esa vida nueva y en abundancia que quiere darnos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está el Sagrado Corazón de Jesús, hermosísimo, ¿no? Eh, bueno, amigos queridos, hemos terminado. Nosotros estamos en deudas con Margarita Rosa porque ella es una mujer dedicada al Señor las 24 horas del día y les tomamos pues la palabra de que algún día próximamente pues hagamos este conversatorio. Claro que Le sí. agradecemos a los miembros de la cofradía y sobre todo a la radio de la familia Osana por esta oportunidad que nos da de nosotros poder evangelizar. Vamos entonces a terminar con esta linda entrevista. Nuevamente, ya saben, cuando subamos los audios en MP3 y los videos en MP4, ahí vamos a poner el teléfono de esta pareja maravillosa para que ustedes puedan contactarse. Dios les bendiga y les guarde, amigos queridos. Hasta luego. Chao.
Gracias.